Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos, apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para usted poner su caridad ahora en estos tiempos de la Natividad del Señor. Y apoyar a los salesianos que cuidan de esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Muy bien, así que estamos en la víspera de Navidad, de Nochebuena, mejor dicho, y de Navidad al día siguiente. Y es una fecha cristiana, solo cristiana, pero es de todo el mundo, de todo el globo, porque el cristianismo, gracias a esos iniciadores después del Señor, los apóstoles y todos los que siguieron, los santos y todas esas congregaciones que han regado por el mundo el cristianismo, llevando esa fe cristiana. Y yo muchas veces he dicho aquí que esa, diríamos, la institución principal del cristianismo, básica, es la Iglesia Católica. Hay muchísimos protestantes y de todas las sectas, pero la Iglesia Católica es la institución más respetable que tiene el cristianismo. Y es un estado, el Estado Vaticano. Pero yo he dicho muchas veces que se parece a una multinacional. Esas multinacionales, esas supercorporaciones norteamericanas principalmente, pero las hay europeas también y ahora hasta de China hay algunas grandes. Pero las norteamericanas son las más representativas. Porque tienen esas marcas. Imagínense ustedes Coca-Cola. Eso es una marca que vende. Pero la Iglesia Católica viene siendo como algo parecido, así digo yo, aunque sea casi blasfemar contra la fe de los católicos. Pero la Iglesia tiene representación global, tiene centenares de miles de gente que trabaja para la institución eclesiástica. Tiene un símbolo que es la cruz. Ese símbolo, como se dice, se vende donde quiera. En el mundo entero está presente ese símbolo que se llama la cruz. Es decir, con esa marca, bueno, son pocos los que pueden competir, como se dice, con esa institución que se llama Iglesia Católica, pero
las demás iglesias también, que no son católicas, ortodoxas, y los cristianos protestantes, bueno, y cuáles más, están los coptos, y hay muchísimas variantes también del cristianismo, pero bien, es la fecha de la Natividad. No todos celebran la misma fecha, porque se acogen a dos calendarios. Todo el que ha estudiado la historia antigua sabe que hay dos calendarios, claro, hechos por católicos, pero los ortodoxos creo que adoptaron el juliano y los católicos y apostólicos y los católicos romanos tienen el gregoriano. Entonces están esos dos calendarios y varían las fechas, creo que más o menos una semana o más entre ortodoxos y católicos. No sé, yo creo que este año vi ahí que parece que en Ucrania están por variar y ajustarse al gregoriano y no al juliano. La iglesia de Rusia es ortodoxa también, pero eso sigue en el juliano. Entonces eso celebran en enero, la Natividad. De todas formas, estamos ya en la antesala de la Nochebuena y luego la Navidad. Así que estamos bien porque estamos celebrando año tras año y generaciones tras generaciones están celebrando esa fiesta de la Natividad. Igual la de la resurrección, la de las Pascuas de la resurrección. Bueno, entonces vamos a ver en la parte económica qué tenemos nosotros aquí. ¿Qué dicen los precios? El cacao, $5.880 la tonelada en Nueva York. Está fluctuando a la baja, 6.000, 5.000 y algo, 6.000, pero no sube más de 6.000 y algo. Pero no es un mal precio, que conste. El petróleo, 58.05. Precio, diríamos, muy bajo. Y se ve que hay mucho petróleo. Incluso el petróleo ruso, se dice que hay millones de barriles de petróleo ruso en barcos que andan prácticamente, están estacionados porque no lo compran. Sus clientes como India, China, parece que están un poco restringidos por el asunto de las sanciones. Ahora también el de Venezuela no sale porque también está muy vigilado e incluso atrapado por los Estados Unidos. Entonces, esa crisis, vamos a ver si aquellos barcos que andan deambulando, los barcos fantasmas de Rusia, es un excedente. Si Venezuela no produce, pero estamos hablando de Venezuela, aunque tiene unas reservas enormes, lo que tiene es 1 millón de barriles diarios, es lo que puede producir. No es poco tampoco, pero no impactaría el mercado mundial si no saliera de Venezuela. Lo que va a traer es la quiebra de Venezuela, eso sí está cantado. Y la de Cuba se van juntos, porque ya Cuba está quebrada. Y Venezuela también, imagínense ustedes. Entonces el azúcar está a $15, subió algo, subió unos centavos, está muy bien. El café, 348,20, y el café ha perdido más de $55 el quintal, y eso es considerable ya, porque vamos a ver qué va a pasar con estos fríos. Pero Brasil, el sur de Brasil, debe ser cálido en estos tiempos, porque ahora en el invierno, el sur de Brasil entra en verano. El sur más profundo, probablemente, creo que coge algo del subtrópico allá tal vez.
esa parte sur profunda, se produce mucho café en Brasil. Pero a veces surgen unas heladas y una cosa en tiempo de frío, pero que ahora viene el calor en el sur, en el hemisferio sur, no sabemos qué va a pasar por ahí. Pero los climas están muy difíciles para esos cultivos como el café y el cacao también. Entonces, el oro, $4.469 con 40 centavos la onza. Precio extraordinariamente alto. Entonces el petróleo se cae, pero sube el oro. Importante, la plata 68,71. Hay que recordar que Barrick Gold explota plata y oro. Entonces son los dos metales, aunque uno es tan caro y el otro relativamente barato, pero a $68 es buen dinero también para la plata. Y es la onza. Eso también es mucho dinero. Es decir, que Barrick Gold está verdaderamente lavando oro, como se dice. Bien, entonces la tasa de cambio del dólar 62,48, la compra. Y la venta 62,89. Esos son los precios que tenemos hasta ahora. ¿Qué más tenemos en economía? Bueno, del área económica, yo creo que nosotros tenemos también que seguir saludando la iniciativa de obras públicas, el Ministerio de Obras Públicas, pero a través de la RD Vial, que es un organismo, que es el que maneja ese fideicomiso de los peajes y las carreteras. Entonces, yo creo que tenemos que destacar la transparencia y la capacidad, la eficiencia que hay al frente de esa institución relativamente nueva, RD Vial. Hay que ponerle atención porque en este mundo, en este micromundo de tantos corruptos como hay en la administración pública, cuando espiga una institución de este tipo, uno tiene que saludar. No es que uno sea incondicional, pero hay que saludar que jóvenes que no están en corromperse están haciendo su trabajo con limpieza. RD Vial es una institución que casi no se oye mencionar, pero últimamente han salido a la luz pública trabajos de RD Vial, el manejo de los peajes, la organización de los peajes, el cobro, pero también algo que no se hacía deficientemente, que era que el dinero de los peajes tenía que ir a la rehabilitación de las carreteras. Entonces, se hizo una administración mala, se tomaron muchísimos préstamos ahí de ese fideicomiso y entonces las carreteras se quedaron prácticamente en el abandono. Después que estos jóvenes están ahí, y me refiero a los jóvenes, ahí está el señor Ricí, un joven muchacho, jovencísimo, está Antonio Manuel Camilo, un muchacho muy bueno también, Toribio, el ingeniero Toribio, son un grupo de jóvenes que están ahí, jovencísimos, pero son jóvenes que quieren trabajar y trabajar bien. Entonces uno tiene que felicitar a esos muchachos, esos jóvenes. Y repito, que espigan en medio de todo este albañal en el que se está manejando este país, que todo el mundo anda detrás de dinero, no todo el mundo. Muchos habilidosos que están en el área pública principalmente andan detrás del dinero público y del dinero que no es público, como se dice, a saco. Esa es la pura verdad. Entonces RD Vial se ha dedicado a cuidar las carreteras, limpiarlas, señalizarlas, corregir baches, hoyos, etcétera, etcétera, e iluminarlas. Oiga bien, ya la carretera que va a Punta Cana, ¿cómo se llama? El Coral,
esa carretera ha sido iluminada con unas iluminarias que son energizadas por la luz solar, cosa que también es una innovación. Y también bajo costos. Puede tener un costo de inversión alta, pero facilita que usted no tenga que estar energizando cada bombilla de esta con un cable eléctrico, porque sería entonces centenares de kilómetros de cable. Esto es una maravilla, pues simplemente se recargan, son baterías que se recargan con el sol. Excelente. Entonces eso es un detalle importante. Pero ahora salen 3 o 2 licitaciones muy importantes a través de RD Vial. Primero, la carretera del AMBA. Ya se publicaron las especificaciones para la licitación del diseño y la construcción de esa carretera. Y repito, esas son manos no pecaminosas, digo yo, las que están velando por esas licitaciones que sean hechas con transparencia y con seriedad. Hoy anuncian el elevado del kilómetro 28 y eso está muy bien, porque ese kilómetro 28 de la carretera Duarte, uno sabe que todos los vehículos que vienen del Cibao, subiendo a la capital, tantos vehículos que hay, ya la carretera Duarte en sí, 4 carriles, 2 y 2, como se dice, son hasta pocos. Se sabe que del 28 para acá los carriles son 3, están ampliados. Pero ese elevado, cuando uno llega al 28, es un tapón que hay ahí, porque entonces todos esos vehículos, más las comunidades circunvecinas, fluyen hacia allá y complican ese tránsito, incluso para cruzar ese poblado de Pedro Brán. Ahí se va a construir un elevado, como el de los Alcarrizos, me imagino. Y entonces hoy RD Vial pone esa licitación, que está muy bien, porque ese es un elevado muy útil ahí, más algunas parece que le van a hacer unas marginales también ahí, y van a ampliar los carriles en el área de Pedro Brán, y eso va a manejar un mejor flujo de los vehículos que vienen a Santo Domingo o los que también giren en la circunvalación que va a Jaina, la avenida de Circunvalación. Es decir, eso va a ayudar a que fluya el tránsito en la zona del 28 de la carretera Duarte. Así que vamos a esperar que esas obras se hagan porque ellos tienen el dinero. Eso es lo importante también, que hay dinero para construir eso. Y eso es una buena información de transparencia y de competitividad, que conste. Así que saludo ese esfuerzo que se hace a través de RD Vial. Muy bien. Bueno, entonces, en esta semana la Iglesia Católica hizo su comentario, que siempre los hace a través de su periódico Camino. Pero la Iglesia señalaba que el pueblo dominicano se está cansando de oír la misma vacuencia de la transparencia y de la lucha contra la corrupción. Solo ejemplos como este que acabo de decir. Si hubieran ejemplos así, que se hable y se actúe con transparencia de verdad, entonces el gobierno o las autoridades no estuvieran tan cuestionadas como están. Y algunas voces y plumas incondicionales, pueden ser incondicionales admiradoras y por adscripción también al partido PRM oficialista, pero hay gente que homenajea ese desvelo que supuestamente ha mostrado el presidente de la República, porque las cosas de su gobierno sean transparentes, claras, competitivas y competentes, lo que fuere. Pero solo
prácticamente no se ha auditado una institución del Estado, no ha sido auditada todavía. Y lamentablemente, todo el mundo sabe aquí que si usted audita el gobierno, las instituciones públicas con diríamos, este enraizamiento que han hecho muchos funcionarios que se han eternizado prácticamente en estos cargos, pero que el presidente de la República es que contribuye a ellos, porque él es el que lo sostiene ahí. Entonces esa gente hacen mucha diablura pensando que ya están ahí, confiadamente están en ese cargo y que el presidente no lo va a remover. Y que cuando venga a removerlo a la gente se le va a olvidar. No se ha auditado a nadie. Por tanto, andamos a ciegas. Este gobierno, solamente el olor, como se dice, donde guisan, como se dice vulgarmente, o ese tufo maloliente que sale también cuando usted ve cómo se desempeñan muchos funcionarios que entraron, como dicen, en chancleta y salieron con jipeta, como se le decía a la gente del PLD. Pero al PLD se le comenzó a decir así, señores, y fue verdad, era evidente. Nada más inteligente que los pueblos. El pueblo dominicano, así como dice la iglesia, que ya se está hartando de que le hablen esa mentira porque los pueblos son inteligentes. Al PLD, yo recuerdo cuando se le entraron en chancleta y salieron con jipetas. Ese fue el primer eslogan que se le pegó al PLD. Ahora, el pueblo se equivocó. Todo el mundo vio cómo el PLD se sirvió de todas esas facilidades que da el Estado. Entonces los reformistas comenzaron a reírse de lo que ya venía esa escuela seráfica, esa escuela arcangélica que era el PLD, fundado por Juan Bosch, era todo un respeto a los bienes públicos. ¿Qué pasó? Ahí vino el enriquecimiento, pero no el enriquecimiento, sino el saqueo del Estado, como vimos en el último gobierno de Danilo Medina, que está en justicia. Es decir, ese fue un gobierno que salió en estado de acusación total. Muy bien, ya el PRD había pasado las experiencias también anteriores de que fue un crítico severísimo de la corrupción con Balaguer. Y cuando llegaron al poder se corrompieron peor que los balagueritas. Y ahí están los ejemplos. Huelga citarlos, pero están ahí. ¿Qué ha pasado? El pueblo no se ha equivocado, el pueblo ha tenido razón. Entonces, si a un gobierno no lo auditan y el pueblo comienza a decir que hay corrupción, hay que ponerle atención a esas cosas. Los gobiernos entienden que no hay que ponerle atención y este gobierno está en esa situación. Y no me refiero a que el pueblo no ha hablado de los asuntos de los bancos. Eso dijimos claro que eso son voces lenguaraces, gente que por intereses que se cruzan, o a un amigo le negaron un préstamo, o a ellos mismos le negaron un préstamo en un banco de esto y van y acaban y dicen muchísimo disparate. Pero son gente irresponsable, ese no es el pueblo dominicano. Ahora, cuando el pueblo comienza, ese murmullo sordo, como hemos dicho, ese ruido que deja de ser críptico, ya no a nivel de capillismo, que se comenta a nivel de clubes o allí, en una casa, una reunión, no, ya es voz populis. Entonces los gobiernos comienzan a reaccionar pensando que lo están acorralando. El presidente y el gobierno se vieron acorralados con el caso Senasa porque ahí no se podía echar para atrás. Es decir, ya no era un murmullo. Lo que se vio con Senasa y lo que se vio con el narco, el gobierno no podía evitar eso, no podía tirarle un manto. Entonces, por eso yo aquí lo he dicho responsablemente, no hay tal desvelo de la presidencia de la República por esa transparencia. Porque para ello tiene que haber una decisión y una voluntad pétrea del gobierno de que vamos a auditar a todas las instituciones públicas para yo saber cómo que se está dirigiendo mi gobierno. Pero eso no se hace, no se ha hecho. Por eso digo, el único caso que ha salido es ese de Senasa, pero no ha sido por una voluntad del Palacio. Ha sido por una evidencia clara
de que las cosas no se estaban haciendo bien, porque el pueblo dominicano comenzó a sentir los latigazos cuando los pobres o los asegurados iban a buscar servicio, se lo negaban, estaban agotados. No había servicio, les servían también medicinas malas, carabelitas, y era un total engaño a una masa que es la más débil económicamente. Ahí están los resultados. Pero eso no fue del desvelo presidencial, fue de la obligación presidencial de no hacer como el avestruz, de enterrar la cabeza, sino tener que aceptar la realidad. Y la realidad es eso que está en justicia. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, la corrupción y el derroche son hermanos, porque a través del derroche se cuelan los corruptos, o se alimenta la corrupción. Entonces, hemos tenido nosotros una experiencia aquí, pienso yo, dañina para la República. Esa forma de regalar que ha dado el gobierno, porque ha aplicado el gobierno del señor Abinader, no, que también lo inició el PLD, y para mí eso es funesto. Esa repartición de dinero no es sano. Claro, hubo un momento, por ejemplo, el momento en que la educación dominicana se quiso poner a niveles de verdad, en un plano de que se desarrollara el sistema educativo nacional. El gobierno de ese momento dijo, bueno, vamos a dar unos bonos a las madres que tienen sus muchachos en las escuelas, pero esos bonos están condicionados a que esas madres o esas familias vacunen sus muchachos y que además lo envíen a la escuela. Muy bien. Era un mecanismo de ayuda a una familia que al mismo tiempo se compromete a mejorar la calidad de la educación dominicana a través, o de los dominicanos a través de enviar a sus hijos. Muy bien, vacunados, sanos, cuidar de la salud de los dominicanos. Y yo creo que ese enfoque fue correcto. Los gobiernos del PLD implementaron eso. Se comenzó a presionar al gobierno del PLD de Leonel Fernández de que había que subir a un 4%. Entonces el 4% para educación del PIB, el propio Leonel Fernández fue un objetor de conciencia de ese 4%, porque no era de que él era un tacaño que no quería dar los 4%. Porque él mismo dijo, ese 4%, el problema no es de dinero,
El problema es de que quién va a administrar esa cantidad de dinero. Eso es lo que va a haber, es un desorden allí. No le digo, no fueron sus palabras, porque Leonel Fernández es muy prudente, pero son las mías. Pero todo advertimos que eso iba a ser un caos y que ahí nada más iban a beneficiar los profesores. De hecho, ahí están las evidencias, clarísimo. El 4% ¿para qué ha servido? Para comida, no bebida, pero sí para comida, para sueldos de los maestros, construcción de aulas sin terminar, una escuela sin planificación y lucrarse una serie de compañías servidoras que dan servicio o venden al sistema educativo. Entonces la calidad de los estudiantes sigue siendo cuestionable aún con el 4%. Hubo una decisión también en el gobierno del PLD, yo no sé si fue una iniciativa del gobierno de Leonel Fernández, pero en el gobierno de Danilo Medina se puso en práctica. Fueron las estancias infantiles. Y esas estancias me parece que es bueno, porque entonces las madres que trabajan mandan a sus muchachos a la escuela o pueden dejar a los niños que no están de escolaridad, lo envían a esa estancia y les sirven a las madres que ya han dejado a los hijos mayores también en la escuela pública. Muy bien, este gobierno tomó una buena decisión con el TRAE, el transporte escolar, pero aún así se han quedado cortos esos programas y no han vencido toda esa corruptela que ha dejado ese 4%, que hay que ver, que no ha habido un ministro que salga limpio de él. Después de ese 4%, son muy pocos, yo creo que no se puede contar un ministro que haya salido ileso de corrupto de educación. Después de ese 4%, ahí va el derroche y el gasto. Entonces este gobierno, bueno, siguió con ese derroche, pero ¿qué pasa? Que los programas sociales lo aumentó para más derroche con una iniciativa muy especial. ¿Cuál fue? Buscar el voto por adelantado, como hemos dicho. Leonel Fernández le llama el voto cautivo. Pero no está lejos de la verdad, y esa es la realidad. El gobierno logró una reelección sobre la base del voto cautivo. El voto por adelantado. 300, 400 mil tarjetas más y las tarjetas andan. Y este es el único gobierno, yo creo, de los pocos gobiernos del mundo que se atreve a buscar préstamos para regalarlo. Este gobierno, eso es algo inconcebible, pero ha pasado. Entonces tenemos un derroche que toma préstamos para regalar el dinero. Y miren todos los bonos, como andan, ahora andan los bonos. Señores, usted le daba una caja, cuando Balaguer le daba una caja a una gente muy humilde. Y esa gente no iba a vender esa cajita con un pollo y una lata de una cosa, un litro de aceite o arroz, una funda de arroz, se la comía o la repartía en el barrio, si le sobrase. Pero usted dando dinero a mansalva, mire, usted va a los supermercados y ve a la gente pagando con las tarjetas que da el gobierno. Todo un caos. Y yo me imagino el romo que se bebe con esa tarjeta. Porque es a mansalva, es como es repartiendo el dinero público. Y eso es una aberración desde el punto de vista de la administración pública, porque ¿cómo se puede regalar dinero? Que se toma préstamo, óigase bien, para repartir, para dar bonos, bajo el amparo de seguridad social y de, qué sé yo, una cosa disparatada, totalmente disparatada. Entonces vimos que se quiere imitar, digo yo, será los Estados Unidos. Ahí anda Trump. Trump le dio dinero a los militares, le regaló, pero Estados Unidos siempre ha repartido dinero por welfare y todas esas cosas, y comida y de todo reparte el gobierno norteamericano. Pues es un país rico. Pero ya aquí le estamos dando dinero hasta a los guardias también, 250 millones por ahí. Pero yo no había visto gobierno más rico que este siendo pobre. O relativamente. O falsamente se vende de que es pobre, porque el dinero que le falta es porque lo regala y gasta demasiado. Porque un país donde usted pueda recaudar 1.400.000 millones de pesos
usted recauda ese dinero con prudencia, con un manejo, diríamos, austero, tiene que dar para gobernar este país, pero no faltan 400.000 millones de pesos que hay que traerlo en préstamo de la bóveda extranjera. Y de eso hay que coger 100 o 150.000 millones para repartirlo, para regalarlo. Eso es una absurdidad, económicamente hablando. Pero eso es lo que hemos tenido. Eso le llama a Leonel Fernández el voto cautivo. Otros le llamarán populismo, otros le llamarán, yo le llamo voto por adelantado, y es lo mismo todo porque persigue lo mismo, que es mantenerse en el poder. Entonces, imagínense para dónde, cuáles son los ejemplos que estamos dando. Son ejemplos verdaderamente, no, eso es anti-ejemplaridad, por lo menos, visto desde el punto de vista democrático, repartir el dinero en esa forma. Eso no es, la democracia no está diseñada así, pienso yo, que hay que tener alguna prudencia. Bueno. Préstamo para regalar. Bien, el Banco Agrícola es una de esas instituciones que se ha señalado que está muy cuestionada por el asunto de del mal uso de los recursos de ese banco, que es un banco que no es como los bancos comerciales, porque es un banco que las normas prudenciales de los bancos comerciales, en el Banco Agrícola no hay que cumplir así con ellas tan rígidamente, porque este es un banco que trabaja con tasas que son deficitarias, tasas que son compensatorias y subsidiadas por el gobierno. Y entonces, si ese dinero debe ir a pequeños y medianos productores, principalmente aquellos productores que no tienen acceso al mercado de la banca comercial, no tienen activos que puedan poner en garantía para préstamos hipotecarios. Y entonces eso, la banca comercial, si usted es un productor grande, por ejemplo, como señalábamos esta semana, ¿por qué el pollo está caro? Porque ahora aparece el pollo en supermercados, te lo venden a 79, 80 pesos la libra. Muy bien. Ah, pero el pollo no es verdad que está a 100 o a 125. Te dicen los áulicos o las plumas y voces de alquiler o los amigos sanos, fieles, seguidores que son militantes o simpatizantes del partido oficial. Y dicen, mira, el pollo está a 80, a 79. Y es verdad. Ahora, en esos supermercados de la capital, no es igual que un supermercadito de Asua, o en el sur, más profundo, o en el este, o en el nordeste profundo, o en el noroeste profundo. ¿Por qué? Porque esos grandes supermercados son clientes de esos grandes productores. Ellos no lo pueden traicionar y especular con los grandes, porque ese es un mercado seguro que ellos tienen ahí. Mañana tú especulas con ellos hoy y mañana no te compran. Entonces tú vas a sentir eso. Ahora, los pequeños vendedores son los que tienen que afrontar los problemas de precio del pollo. Por eso el pollo en Asua hoy vale 90 pesos y se quejan allá. Tienen razón. Porque los pequeños productores fueron eliminados. Los grandes usaron los préstamos del Banco Agrícola, que eso es lo que se le está cuestionando al Banco Agrícola, que no es una denuncia como la que se ha hecho con los bancos comerciales. Porque los bancos comerciales, usted no puede darle un préstamo a una gente que no califique. Si usted se lo da, eso se refleja. Usted no ha puesto nada en garantía. Entonces son préstamos dudosos que pueden ir a la cartera de pérdida. Eso lo vigilan. Pero en el Banco Agrícola usted le presta a quién, es a los, ¿cómo se dice? A los desarrapados, es gente que no tiene recursos, no tiene activos. Son préstamos prendarios. ¿Qué es lo que vale? La prenda, lo que tiene el sembrado, o lo que va a sembrar, o lo que está criando, pequeñas parcelas. Entonces estos grandes productores
son los que se han quedado con los dineros del Banco Agrícola. Se le ha señalado muy seriamente al Banco Agrícola. El Banco Agrícola, ¿qué presenta? Que una certificadora de riesgo dice que nosotros tenemos AAA, que estamos muy bien, que estamos manejando el crédito muy bien. Claro, porque ahí no califican, ahí no ven a quién que le están prestando. Se supone que le están prestando a gente rica, que tiene muchísimo dinero, y dice, no, esto está bien, esto tiene hasta garantía. Pero resulta que ese dinero no es para esos grandes, dárselo a tasa cero. Esa tasa cero es para que beneficie a los pequeños y no a los grandes. Entonces, ¿qué es lo que necesita el Banco Agrícola? Una auditoría externa, pero que revele a quién es que le han dado el dinero, porque el dinero prestado, aún con garantía, a un grande, poderoso económicamente, es corrupción. Porque usted no puede coger dinero de tasa cero, entregárselo a un gran productor de mucho dinero, de muchísimo dinero, porque le garante, sí, tiene la garantía, pero ¿cuál es el beneficio? Es recibir esa tasa cero. Y eso es corrupción. Si el Banco Agrícola incurre en eso, es corrupción, porque le ha quitado la posibilidad de que los pequeños productores tengan acceso a tasas subsidiadas por el gobierno. Es ahí. No es que no haya garantía para pagarle al banco. Probablemente también se lo prestan a un tigre que no tiene nada, porque usted no necesita, no necesariamente hay que darle un préstamo hipotecario en el Banco Agrícola. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si auditan el Banco Agrícola, probablemente salga allí a flote todas aquellas inconductas de prestarle a gente que no debiera tener acceso a esos recursos subsidiados. Esos recursos deben ser para los pequeños y medianos productores, que incluso tengan un buen crédito, que tienen una baja morosidad de pago en el banco, excelente. Pero es para pequeños y medianos que van dirigidos esas tasas preferenciales, no para los grandes. Entonces ese banco no es con un documento, un comunicado que mire, Fair Rate dice que nosotros estamos muy bien. No es ahí que está, el meollo de eso es ese dinero fácil, ese dinero subsidiado que caiga en manos que no necesitan el subsidio, porque eso tienen acceso a la banca privada, porque son ricos, tienen bienes, y los bancos privados ya tienen negocio con ellos y líneas de crédito, etc. Lo malo es irse a coger la línea de crédito del Banco Agrícola, dinero subsidiado, y llevárselo ellos, los grandes, y dejar a los pequeños. Ahí anda, mire cómo anda el pollo, en ASO a 90 y a 100 pesos. Ahora usted viene a un supermercado en la capital y vale 79 pesos. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Son clientes viejos, ellos tienen que suplir a esos clientes poderosos, pagan bien, y entonces, pero los desarrapados que tienen que comprar, como dicen, en puestecitos de pollos matados, eso no le va a llegar a 79. Le va a llegar mucho más caro como le está llegando. Eso van a comprar pollo caro en el sur, en el este y en el noroeste profundo, en áreas apartadas del pueblo, donde no hay estos supermercados enormes que tenemos en Santiago y aquí. Vamos a estar claros. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo,
para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Feller Rate nos evalúa, nos certifica, dice en el Banco Agrícola, consolida su fortaleza financiera como banca especializada en el sector agropecuario. Primero, a ese director del Banco Agrícola, es un político del PRM, el que nombran ahí como gerente administrador, igual que en todos los partidos, Balaguer y todo el mundo, eso es lo que nombra un político, porque son bancos que no están bajo las mismas normas prudenciales de los bancos comerciales. Este es un banco especial de tasas subsidiadas y de alta morosidad en el pago, porque también está sujeto a los cambios climáticos, porque son préstamos prendarios, la mayoría no son hipotecarios, aunque hay préstamos hipotecarios indiscutiblemente, pero se agarran de ahí. Le presté a fulano, que grande, ¿qué dice Rey? Entonces tiene que, no está ahí AAA, dice Feller Rate. ¿Por qué? Porque cuando ellos van y le enseñan, mire, este tipo le presté 17 millones o 400 millones de pesos le prestamos a este, y ese es un productor mediano. No, pero ese hombre tiene dinero de más. Mire, tienen todas las granjas de puerco, de cerdo y las granjas de pollo y gallinas, son toda la familia fulana de tal. Hoy entonces van y le prestan a ese, pero ese es una buena garantía, dirá Feller Rate. Es una buena garantía y es verdad. Ahora ese dinero del Banco Agrícola es para prestárselo a esa gente. Esa gente se le dice, no vayan a la banca comercial. Ustedes tienen que perder, tienen garantía hipotecaria. Es ahí donde está el meollo. Lo que hay que buscar es a quién fue la lista, a quién fue el que le dieron los créditos, para saber una cosa u otra. Tal vez ahí pasa San Juan de la Maguana. Ahí hay más de 50,000 tareas se han sembrado de limones en San Juan de la Maguana. No han exportado un furgón de limón ahí. Mala calidad, mala competitividad, baja asistencia técnica, enfermedades, dispersa la producción. No han exportado un furgón de limones de San Juan de la Maguana. Entonces el Banco Agrícola, ¿por qué no se ocupa de esas cosas? De San Juan de la Maguana, más de 50,000 tareas. Riego, mal sistema de riego, hay inundación, óigase bien, frutales que ya se están en todo el mundo, hay que irrigarlo por goteo o microaspersión. Reducción de plagas, malezas, enfermedades, etcétera, etcétera. La gomosis, todo eso se refleja en mal crédito, en mal manejo del riego, por ejemplo. Pero el banco no tempera eso. ¿Por qué? Porque aquí no hay, el sector agropecuario está hoy, como dicen, está muy mal. No me acuerdo cómo era ese discurso de a nuestros pies, esas riquezas, como esas riquezas se nos pierden por incompetencia, por obstinación, no sabemos explotar los recursos que tenemos, lamentablemente. Con riquezas a nuestro pie, ahí está San Juan de la Maguana. Usted se para ahí, ve aquel valle y ve todo, y la gente con una vocación enorme de trabajo, pero mala asistencia técnica, mala orientación, no hay una buena reorientación del cultivo, qué sé yo, todo ha sido dejado, abandonado allí, porque no hay asistencia técnica, no hay un proyecto serio, un programa serio, todo es un invento, y el PLD le pasó lo mismo. En San Juan está inventando, vamos a nivelar suelo y para aplicar goteo. ¿Y cómo se aplica esto? Entonces, si vamos a aplicar riego por goteo, vamos a hacer las cosas racionales. Y se botó dinero ahí, óiganme.
San Juan de la Maguana lo que ha habido es botar dinero, mala asistencia técnica y mucho discurso político y nada. Y sigue San Juan con sus mismos problemas y los pobres también con los mismos problemas, porque ese otra también languidecen todos diríamos, todas esas riquezas a la vista de todo. Todo el que va a San Juan lo ve y a Azua y por donde quiera. Solo nada más que esa visión de Balaguer, de estadista, que pudo en su tiempo proyectar y construir esas obras hidráulicas y toda esa parcelación que se hizo en San Juan y en Azua. Y esas poblaciones salieron a camino. No por obstinación de Balaguer, sino por disciplina, por calidad, por eficiencia, por visión, por ser un hombre de Estado, y las cosas se tienen que hacer como hombres de Estado, y se hicieron en esa área que hoy, gracias a esos trabajos, esas poblaciones están hoy en un buen desempeño, por lo menos mejor desempeño que como estaban, pero están ahí esperando esas decisiones bien pensadas, no las hay. Pero la verdad que las naciones pobres pasan hambre y las ricas son muy orgullosas. Las naciones ricas, y es verdad que son orgullosas porque no ven mal a los pobres. Pero yo no sé quién, yo creo que fue en Gulliver, Jonathan Swift, tremendo escritor, los viajes de Gulliver, decía él, las naciones ricas, las naciones pobres son hambrientas, o sí son hambrientas, y las naciones ricas son orgullosas, pero resulta que el orgullo y la hambruna, sí, esas siempre van a estar en conflictos, algo así era no es sí que estoy citando a Jonathan Swift, que fue el autor de Los viajes de Gulliver, creo que ahí es que está eso. Pero es la realidad también, porque esos países son pobres y pasamos hambre, como decía también Gunnar Miller. Somos pobres porque pasamos hambre y pasamos hambre porque somos pobres. Porque, señores, esas riquezas están ahí, pero no hay forma de que los gobiernos se nutran de gente que sepan qué es lo que hay que hacer, parece. Llegan tiempos en que aparecen esas personas de visión y de trabajo y que quieren hacer las cosas pensadas. Viene un cambio de gobierno, vienen estos maestros diríamos, de la falsedad, maestros del cambio, y nos ponen a avanzar hacia adelante, pero de reversa. Señores, muchas felicidades, mucho bienestar, que su Nochebuena, su cena de Nochebuena mañana la disfruten en familia, con la prudencia que siempre se aconseja para los que comen mucho y los que beben muchas bebidas de tipo alcohólica. Entonces hay que tener esa prudencia. Y la Navidad, para usted estar tranquilo también, ya después de esa noche de abundancia de cena y de bebidas, entonces los niños reciben sus regalos de Niño Jesús, y nos acuerda a nosotros cuando estábamos niños cómo íbamos buscando todos esos juguetes que nos dejaban nuestros padres, y que eso uno lo disfrutaba demasiado. Ay, yo, esa niñez mía, cuánto disfrutábamos nosotros, forzando a nuestros padres para que nos dieran esos juguetes. Señores, eso es terrible. Un hogar que no tenga dinero para dejarle juguete a los muchachos, eso es muy fuerte, la verdad que es muy duro. Bien, gracias por su atención. Mañana no vamos a estar aquí en vivo como acostumbramos, sino que vamos a pasar programas especiales, tal vez en el canal tenga un programa especial, o se repite uno de nuestros programas, pero nos vemos entonces el viernes o
el lunes de la otra semana, porque ya esto está que tenemos nosotros que ceder a los tiempos. Gracias por su atención una vez más y que disfruten mucho de su cena de Nochebuena y su día de Navidad.